Con su permiso, diputada presidenta. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, a quienes nos siguen en las plataformas electrónicas y redes sociales, público en general. Quiero iniciar comentando que los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos que se relacionan con la sexualidad y la reproducción de las mujeres y de los hombres. Son los derechos que tienen todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, a tomar decisiones con libertad y sin violencia. Forman parte de los derechos humanos y se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de opinión y expresión, a la información y educación, a formar o no una familia, a vivir libres de maltrato, a los beneficios del progreso científico, entre muchos otros. El pasado viernes llevamos con mucho éxito y aceptación el tercer foro de progresividad de derechos sexuales y reproductivos. El primero fue presidido por la diputada Olga Luz Espinosa, el segundo por mi amiga diputada Patti Ruiz Vilchis, y en esta tercera ocasión las abogadas y activistas de Políticamente Incorrectas me buscaron para que en coordinación con las diputadas federales de Morena, la maestra en Ciencias Políticas Wendy Briceño y la doctora de Derecho Paola González, lleváramos a cabo un foro con diversos temas de interés legislativo. A ambas diputadas les envío mi reconocimiento desde esta tribuna, porque tienen el valor de luchar por nuestros derechos. Muchas gracias. Esta tarde he pedido la palabra para compartirles cuáles fueron los temas abordados, porque en algunas ocasiones la imaginación vuela y se pierde de vista la importancia de abrir este tipo de espacios a las mujeres chiapanecas. Quienes no pudieron asistir se perdieron la oportunidad de conocer a Lisette Vázquez Pérez, adolescente aguerrida, preocupada y ocupada por los derechos de las y los adolescentes. Ella nos contó cómo visitó diversas clínicas de salud públicas de 7 municipios, pidiendo información sobre métodos anticonceptivos. Y desafortunadamente, solo en un espacio médico de los visitados, la trataron con respeto y la informaron como ella requería. En los demás espacios fue víctima del prejuicio, de la discriminación y de la ignorancia del personal que está ahí para garantizar sus derechos. Ella vino al Congreso para recordarnos que las adolescentes tienen derecho a los servicios de salud sexual, a la prevención del embarazo, a la información y a la participación, y quería que ustedes lo supieran. También conocimos a María Luz Díaz Hernández, partera tradicional, quien nos compartió sus saberes ancestrales y su preocupación, porque las mujeres rurales, cuando tienen emergencias obstétricas, también son víctimas del desprecio y de la burocracia. Nos contó innumerables casos en los que los pacientes llegan con embarazos de término y no son atendidas con la rapidez que requieren. Además, visibilizó el desprecio que viven las parteras por parte de un sistema que no entiende que el 80% de la población en Chiapas nace por métodos tradicionales y asistidos generalmente por una partera. Esa es nuestra realidad y debemos reconocerla. Tenemos la obligación de profesionalizar a las parteras. Lejos de despreciarlas, debemos acercarlas al sector salud para que trabajen de la mano. En ese orden de ideas, se comentó la iniciativa federal respecto a las reformas propuestas desde San Lázaro, la que buscan la despenalización de la interrupción de aquellos embarazos que no excedan al primer trimestre de gestación, no más, como algunos afirman. Y sobre las experiencias de Fondo María, un grupo de mujeres que desde hace ya varios años va apoyando a mujeres por toda la República que por diversas causas toman la difícil decisión de interrumpir un embarazo y que en sus lugares de origen son criminalizadas. En este sentido en particular, debemos reconocer que el Código Penal del Estado de Chiapas en realidad no criminaliza a las mujeres, a pesar de que aún lo señala que el delito de aborto es un delito.
pues la pena que sufre una mujer es que se someterá a la atención integral con perspectiva de género siempre que así lo solicite. Con lo que podemos decir que en Chiapas prácticamente el aborto está despenalizado en el caso de las mujeres y por esa razón no hay mujeres en la cárcel. Sin embargo, sí se abren carpetas de investigación y las mujeres son sujetas a la violencia obstétrica. No es así para las y los médicos, el personal médico y las parteras, quienes siguen siendo criminalizados y por ello, en muchas ocasiones niegan el servicio público, aún a pesar de estar incumpliendo la norma 046, que señala las causales por las que se hace viable una interrupción. Escuchamos muchos casos emblemáticos, que en realidad son casos que nos deberían de llenar de vergüenza. Situaciones que violan los derechos humanos, muy cercanas a los casos que ya han recibido disculpas públicas por parte del actual gobierno federal. Compañeras y compañeros, podemos observar que en pleno siglo XXI el concepto de derechos sexuales y reproductivos aún está estigmatizado. Estigmatizado por los ojos de quienes no quieren ver que Chiapas ocupa el primer lugar en embarazo infantil y adolescente, por quienes no quieren reconocer que la mayoría de esos embarazos no son un producto del libertinaje, sino del estupro, de las relaciones incestuosas, de abusos y violaciones, situaciones que en su mayoría quedan impunes. Un concepto estigmatizado por aquellos a quienes no les importa que tengamos el primer lugar en muerte materno-infantil y a pesar de eso les niegan los servicios de atención inmediata a las mujeres con emergencias obstétricas. Por quienes no entienden las consecuencias de la violencia obstétrica, por quienes no quieren reconocer el papel importante de las y los adolescentes en los temas de prevención, por quienes con una mirada discriminatoria mienten y escandalizan a la población cuando decide quererse informar. La última opción de una mujer con vida sexual activa debería ser el aborto. Eso en el entendido de que fue informada, se le dieron opciones y estuvo atendida por un sistema que garantiza derechos. Sin embargo, se convierte en una opción para muchas que en condiciones violentas llegaron al embarazo, muchas que por miedo, discriminación y falta de recursos deciden realizarlo en las peores condiciones. Para muchas que no pueden acceder a los servicios particulares, donde la práctica es común, cotidiana, económicamente redituable y no es perseguida por la ley. Honorable Asamblea, y en especial me dirijo al Grupo Parlamentario de Morena. Cito textualmente el primer párrafo de nuestros estatutos. Morena es un partido político de hombres y mujeres libres de México, que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos, que se realice la justicia, que se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Reconozco ese cambio transformador cuando el gobierno federal acepta dar disculpas públicas como medida de reparación ante violaciones de derechos humanos de años atrás. Cuando se privilegia la seguridad de la ciudadanía sobre la detención de un delincuente. Cuando se propone una ley de amnistía, en su primer artículo, su primer punto, quiere decretar amnistía a todas las mujeres que estén sentenciadas por el delito de aborto por cualquiera de sus causas. Cuando desde el Congreso de la Unión hay diputadas legislando en temas incómodos para unos y tan necesarios para otros. También reconozco ese cambio transformador cuando el gobierno se propone dignificar los servicios de salud a través del Plan Nacional, resaltando la importancia de la información de las y los adolescentes, anunciando abiertamente que a partir de 2020 el sistema de salud comenzará un proceso de transformación.
Nunca el costo político deberá imponerse sobre los derechos de todas y todos los mexicanos. Nunca sobre los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Nunca sobre el Estado laico. Este movimiento de transformación entiende que las mujeres que interrumpen un embarazo no son delincuentes, que están muy cerca de nosotros y no deberíamos de criminalizarlas. Que no se trata si estás a favor o en contra de la vida. Se trata si estás a favor o en contra de que una mujer que por diversas causas decide interrumpir un embarazo sea tratada como un delincuente. Se trata de no poner una consecuencia legal, además de las consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, sociales, familiares. Se trata de ver que a nivel federal es una ley que castiga solo a una parte, ya que el hombre que participó en la fecundación no tiene consecuencias. Se trata de entender que puedes estar totalmente a favor de la vida y, sin embargo, también puedes estar a favor de hablar con libertad y sin prejuicios de estos temas y pensar en la posibilidad de revisar el Código Penal. Es entender que en Chiapas no tenemos necesidad de abogar para que el Estado deje de meter mujeres a la cárcel por interrumpir un embarazo. Eso aquí no sucede, gracias a legisladoras y legisladores que nos antecedieron. Pero también se trata de entender que es necesaria una revisión legislativa, que sea garantista de los derechos humanos, que nos dejen hacer nuestro trabajo legislativo sin ponernos etiquetas de alguien que no somos, en el entendido que todas las propuestas se harán respetando los principios constitucionales del Estado laico. Y por esa razón, reconozco el apoyo de mi coordinador parlamentario, el diputado Marcelo Toledo Cruz, a quien desde que le comenté que ya habríamos a cabo este tercer foro, me apoyó. Gracias, coordinador. Agradezco la asistencia al foro del pasado viernes de las diputadas Valeria Santiago, Olga Luz Espinosa, de la diputada Silvia en representación de la diputada presidenta. Reconozco a mis compañeros diputados que también asistieron, Ricardo Cepeda y Omar Molina, así como el apoyo que me han demostrado los diputados Juan Pablo Montes de Oca, Fidel Álvarez, y de la diputada Patti Ruiz y de Aida Jiménez, así como del interés demostrado por los diputados Aide Ocampo, Juan Salvador y Obdulia Mechú. Termino diciendo que cuando el movimiento feminista señala se va a caer, para mí significa que se va a caer esa mirada que estigmatiza y discrimina, que criminaliza, que no garantiza derechos, que utiliza el miedo y los prejuicios de las masas, que miente y manipula, que no reconoce la capacidad de las mujeres para informarse y decidir, que no nos reconoce como sujetas de derechos y que no quiere enfrentar las problemáticas estructurales y carencias. ¿Y saben qué? Se va a caer. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias.